Vamos a aprovechar que está Daniel Funes de Rioja, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, que es vicepresidente segundo de la UIE, también presidente de COPAL, para hablar de la situación económica, política actual, ¿cómo la ve? Bueno, nosotros lo que uno percibe es, evidentemente estamos en una transición económica. Probablemente se podría discutir cuándo había que haber hecho los ajustes o las adecuaciones. A ver, un país que tiene 35% de informalidad, que tiene una pobreza cercana al 30%, que los impuestos, que son muy altos. Sí, la presión tributaria es altísima. Es altísima y la paga una baja proporción de la sociedad. En segundo lugar, que el empleo formal en la Argentina son 11 millones de personas, de los cuales 6 millones y algo son empleados del sector público. Y hay un 30% de empleo público, nacional, provincial y municipal. Eso es incompatible aún con los números de los países desarrollados. Hay mucho empleo público. ¿Cómo se hace eso? Hay que irlo transformando, mayor iniciativa privada. Pero lo cierto es que lo que ocurre es que, primero, es solo la economía formal, y de estos 11 millones, de los 6 millones que pagan sus impuestos, trabajan, y de los empresarios, consecuentemente, que hacen lo mismo, que tienen que afrontar la pobreza, las pensiones no contributivas, es decir, una serie de gastos que significan en distintas escalas los desajustes presupuestarios que Argentina tiene. Y Argentina tiene que tener un presupuesto equilibrado. Tiene que tener un presupuesto equilibrado, y para lo cual obviamente requiere exportar más. Esto está claro. Y esto se hace con inversión nacional e inversión externa. No hay que tenerle miedo a la inversión externa. Cuando la inversión es productiva. Claro. Cuando la inversión es especulativa, el que está mal es uno. El tema es que venga la inversión. Está viniendo. ¿Sí? Cuidado, no que probablemente había mucha ansiedad y expectativa. Pero yo digo, en el tema petrolero, Vaca Muerta, es impresionante. Yo he estado, lo vi, lo toqué. Eso es. Pero lo que pasa es que no toda la inversión viene en 6 meses o en un año. Vaca Muerta, claro, es la segunda reserva, tenemos la segunda reserva mundial de gas después de China. Tiene una potencialidad, no solo para el autoabastecimiento, sino para la capacidad de exportación. Con un horizonte. Pero seguimos importando, ¿no? Claro. Bueno, gas ya se dejó de importar, ahora le abrimos el otro día la válvula para exportarle a Chile. No es un dato menor. Volvimos a exportarle a Chile, que le habíamos cortado hace unos años la exportación. Pero doy otro ejemplo, la carne vacuna. Se habían desmantelado los stocks. No quedaba, así, aunque quisiéramos exportar no podíamos, porque no teníamos que. Se recompusieron. Este año está subiendo la exportación, subió un 60% la exportación de carne, partiendo de una base histórica muy baja en esta secuencia. Claro. Digo, hay elementos que son importantes. En la industria de la alimentación, después de haber estado invirtiéndose a razón de 600, 700 millones de dólares año, el año 2017 se invirtieron 2.000 y pico, 2.400 millones de dólares. Digo, uno no la ve, no la toca. Bueno, porque entre que se decida la inversión y empiezan los planes, hay un tiempo de ejecución. Mucho es, y esto es muy importante, mucho es para ampliación de la capacidad instalada, sin perjuicio de que estamos en un índice de utilización de capacidad instalada bajo, 60%, es decir, tenemos 40% de capacidad ociosa. Sin embargo, hay gente invirtiendo en la ampliación de la... Yo creo que hay un camino. Me encantaría que el camino concluyera ahora. Para poder andar en el camino, sí. Ahora, no todos los sectores van a salir y al mismo tiempo. Está claro que el sector agropecuario es el primero que va a tirar hacia adelante. Atrás de eso va a tirar la agroindustria. Y la agroindustria no es solamente la industria de la alimentación, con la potencialidad que tiene de exportación, que también necesita su tiempo de maduración, porque uno no decide la exportación hoy y la hace mañana. Todo esto requiere una secuencia de tiempo que difiere según el tipo de mercados y el tipo de productos. Ahora, ¿cuáles son los cuellos de botella? Digamos, independientemente de este tema global macro, necesitamos una inflación normal alineada con el mundo. Nosotros no somos felices, ningún empresario es feliz con esta inflación, porque esto es especulación, no es inflación. Claro. Es decir, nadie puede prever y decir, bueno, mi producción va a ser tal, mis insumos van a ser tales. Nada de eso hoy es contemplable. ¿Cómo Entonces, hace un empresario hoy para tener una mínima previsión? Sobrevive. Sobrevive. Sí, hay muchos, los que pueden. Sí, los que pueden sobreviven y los que no pueden, por eso con el
el gobierno estamos discutiendo el tema pymes y economías regionales, cómo hacemos para ayudarlos, no para regalar nada, sino para generar los incentivos que les permitan estar en el mercado y tener lo más rápido posible una tasa de interés. ¿Cuál es el miedo del gobierno? Que si la tasa de interés baje, sube el dólar. Sí. Nosotros tampoco queremos que suba el dólar especulativamente. Una cosa es ser competitivo, otra ser especulativo. Y además acá no hay que arreglar solo el dólar, acá hay que arreglar los impuestos, que son altísimos. Piense usted que sobre un alimento hay 40% de impuestos, sobre una bebida 50% de impuestos. Yo digo, una botellita de agua mineral, la mitad es impuestos. Claro. Después nos dicen que ¿por qué no competimos? ¿Cómo no vamos a competir? Puertas adentro de la fábrica somos muy competitivos y es una industria tremendamente competitiva. Ahora, si usted, el segundo tema, el costo logístico, triplica y llega a quintuplicar el costo internacional. Somos los más caros. Si subir un camión en Mendoza para traer mercadería, despachar a un puerto de Buenos Aires o traerlo al mercado interno, los costos son 3 veces lo que son en cualquier país normal que veamos. Costos laborales no salariales. 100 pesos de sueldo. ¿Recibe el empleado 100 pesos? No. Recibe 70, 80. ¿Y al empresario cuánto le cuesta? Entre 150 y 200. Depende del convenio, los adicionales, el ausentismo, la enfermedad, los accidentes de trabajo. Entonces, todas estas cosas. Y en todos los países, en todo el mundo es igual. No, en todo el mundo no es igual. Tenemos cifras, caso por caso, país por país. Hasta México y Brasil, sobre todo México en este caso, pagan menos impuestos de trabajo, tienen mayor productividad y tienen costos laborales más baratos. No estoy hablando de salario, porque el salario depende del poder de compra. Entonces, mientras no tengamos un poder de compra ordenado, evidentemente se ve influenciado. Entonces, por eso no depende solo del dólar. El dólar también, pero tiene que ser competitividad sistémica. Eso es lo que tiene que arreglar la Argentina seriamente. Y por otro lado hay que encarar determinadas cuestiones. Sí, el empleo público es excesivo, pero no es solo la nación, son las provincias, son los municipios. Muy bien, hay que ir a un programa ordenado de incentivos para que el sector privado tome esa gente. Hay que generar las condiciones para que las microempresas sean pequeñas empresas, para que las empresas pequeñas sean medianas, porque acá las grandes latinas, multilatinas que tenemos, sí, desde un Arcor, ¿qué se hicieron? Desde una fabriquita en un pueblito de Arroyito, Escoto, gran supermercadista. Claro. ¿Cómo empezó? Con una pequeña empresa. Entonces, acá no es que llega las mega inversiones y son las multi, que es bueno que también estén, porque hay competencia, hay más transparencia y hay productos de punta, con lo cual la producción nacional también empuja hacia eso. Fíjese, esta semana firmamos un acuerdo para autorregular la publicidad para niños en materia alimentaria. ¿Por qué? Y porque incluso en el B20, digamos, sí, una de las conclusiones fue los temas de obesidad y malnutrición. Ambos hay que encararlos. Es un problema internacional, un problema mundial hoy por cambio de hábitos. Entonces dijimos, bueno, se hizo un análisis a nivel internacional sobre cuál es el nivel de penetración que puede tener un chico menor de 12 años. Entonces se dijo, no, estas publicidades de alimentos que pueden ser nocivos para los niños no las vamos a hacer. Un compromiso de las 13 empresas más grandes. Mayoritariamente son internacionales. Sí, ¿por qué? Y porque tienen prácticas a nivel internacional que ya lo llevan a eso. Pero lo importante, también se sumaron las nacionales. La empresa argentina. Entonces, no hay que tenerle miedo a la inversión extranjera, genuina, auténtica, y hay que saber competir. Y además, nosotros que exportamos 25.000 millones de dólares en alimentos e importamos 1.500, 25.000 contra 1.500, no podemos ser los que digamos no hay que importar. Tenemos que decirlo, hay que exportar mucho más de lo que importamos y solo defender a los sectores sensibles, aquellos que tienen que adecuar. Los más vulnerables, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, me parece que es una situación compleja. La complejidad irremediable que viniera, lo único que podía distinguir o discutir era cuándo. A partir de acá hay que trabajar sector por sector y caso por caso. Por economía regional, no soluciones al barrer, ni omisiones al barrer, ninguna de las dos cosas. Y tratar de construir seriamente un país que no es para un partido político ni para un gobierno, es para una sociedad, es para toda la sociedad.
Yo quiero decirle sinceramente que creo que profundamente en que la Argentina está en condiciones de hacer un cambio sustantivo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de ser un país desarrollado hace décadas y ahora somos un país subdesarrollado. Yo, que estoy grandecito ya, fui a la escuela pública, primaria, secundaria, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, me doctoré en la Universidad de Buenos Aires y llegué a los más altos cargos internacionales que pude tener siendo argentino. Y hoy veo gente que trabaja alrededor mío que no puede mandar los chicos a la escuela pública porque no sabe si hay clases o no hay clases. Pongámonos de acuerdo entre todos. No somos unos contra otros. Y esto también vale para el sector productivo. Dicen, bueno, una empresa y cualquier cosa echa a la gente. ¿Usted cree que son perversos naturalmente? Podrá haber algunos perversos. Claro. Podrá haber algunos no éticos. Podrá haber muchas cosas. Pero la mayoría, esa mayoría silenciosa de cualquier país que trabaja todos los días y sobre todo en el interior que construye todos los días, bueno, lo hace a pesar de todo el estrés, de todas las dificultades, de todas las idas y vueltas que hemos tenido y sigue y sobrevive. Sobrevivir en ese caso es una condición, no una circunstancia. Claro. ¿Y qué distancia hay entre la situación actual y lo que plantea, digamos, que es verdad, el empresario por supuesto que asume riesgos, pero invierte, produce, eso tiene la contrapartida del consumo, que es lo que no se ve, esa rueda que esté girando? Bueno, en el tema de la rueda del consumo hay que analizar varias cosas. Primero, cambios de hábitos. Ha habido cambio de canales. De canales, ahora revirtió un poco, pero el canal de los grandes cadenas, los supermercados, había bajado, digamos, hacia el local de vecindad. No necesariamente registrado o registrable. Claro. Pero además, hoy no tenemos solamente trabajadores en negro, tenemos gente que no paga impuestos y tenemos productos truchos. Y lo digo así porque es más fácil de entenderlo. Es decir, rubro, y esos rubros no aparecen entonces en las encuestas de consumo tampoco. Claro. Entonces, y esto es malo para la sociedad, porque esta sociedad es una sociedad que se merece calidad de vida. Digamos, yo después de todas estas rondas de discusión en el G20, digo, Argentina tiene vocación de país desarrollado, pero no se desarrollan 10, se desarrolla toda la sociedad. Se tiene que desarrollar toda la Argentina. Y para que se desarrolle toda la Argentina hay que cubrir todos los aspectos. Como una empresa nace y crece, tenemos emprendedores, una fuerza de emprendedurismo impresionante a pesar de las dificultades, quizá por las dificultades. Tenemos la mayoría de los unicornios, es decir, los grandes desarrolladores de alta tecnología de América Latina están acá. Tenemos una sociedad que no tiene grandes tensiones religiosas, ni problemas de discriminación. Esto no quiere decir que no haya que desarrollar más. Tenemos recursos naturales que dan para todo, desde el litio hasta vaca muerta, pasando por alimento, la pampa húmeda, la extensión. Bueno, con todo eso, yo creo que seriamente, y más allá de ideología, este no es un debate ideológico, es un debate concreto, práctico. ¿Cómo desarrollar el país con inclusión productiva e inclusión social? Porque usted utilizó una palabra que yo siempre utilizo también en mis editoriales, que va más allá del crecimiento, que es el desarrollo, que es, digamos, una perspectiva absolutamente diferente, con políticas públicas a trazar más allá de cualquier gobierno y de largos plazos y no cortoplacismo, que es lo que estamos siempre hoy, que es el super martes con las LEVAC, que yo le hablaba fuera de cámara con ustedes, ¿verdad? Usted no está en ese circuito porque está en el circuito productivo, pero yo decía, con altas tasas de interés, con esas altas tasas de rendimiento, muchos quizás tengan una tendencia a comprar las letras del Banco Central y no poner una fábrica, digamos, porque se sientan a ver cómo les pagan y no corren riesgo. Sí. Generemos incentivos. Incentivos no significa subsidios. Incentivos, estímulos, como hace Brasil, México y muchos otros países, incluso los del este europeo. ¿Cómo se empezaron a desarrollar los del este europeo para entrar a la Unión Europea? Generando un espacio de estímulos para que entren en todo. La industria de la alimentación es una industria federal. Se produce en todos lados. Y hoy cada vez más se estimula la producción en origen. Ahora, yo le cuento una cosa. Cuando uno va a poner una fábrica en el interior, dicen ¿en qué provincia tal? ¿Y en qué municipio tal? A las 24 horas le ponen impuestos, tasas, después que se puso, Sí. En Brasil le dicen venga y por 10 años nos paga este impuesto, nos paga estas tasas. Entonces, seamos razonables. ¿Quieren trabajo en las provincias? ¿Quieren empleo en las provincias? Cada vez más
se pueden crear esas condiciones, porque hoy la de producción en origen es un valor agregado que hace a la calidad de ese producto. Entonces, esto tienen que mirarlo también los gobernadores, tienen que mirarlo también los intendentes, además del gobierno nacional. Y tenemos que mirarlos todos desde la sociedad. Y una sociedad que viva más el país, más no concentrado en grandes urbes, amontonados como vivimos en grandes urbes, va a ser también una sociedad más sana. Muchísimas gracias, No Daniel tiene por qué Funes de decir Rioja. mucho, Igualmente.